Guía número 8 de Biología Primero Medio. Vamos a hablar de lo que es la productividad primaria. Para eso vamos a trabajar con el objetivo 7 de la unidad 3 y el tema está relacionado, como les dije, con la productividad primaria o tasa fotosintética de un ecosistema. El flujo de materia y energía, vamos a recordar, está relacionado directamente con los ciclos biogeoquímicos y las cadenas tróficas que se establecen en el ecosistema. Los ciclos biogeoquímicos son los ciclos o los procesos que permiten renovar elementos químicos en nuestro entorno y que permiten la vida, elementos como el oxígeno, como el nitrógeno, como el agua, etc. Y las tramas y cadenas alimentarias son las relaciones que se establecen en los distintos seres vivos que habitan un ecosistema. Los ecosistemas están formados por organismos que ocupan diferentes niveles en las cadenas y tramas tróficas. Tenemos productores en un primer nivel, consumidores de primer orden en un segundo nivel, consumidores de segundo orden, y luego, cierto, al final de todo este proceso, los descomponedores. Sabemos que los consumidores de primer orden se alimentan de los productores, que serían las plantas, organismos autótrofos, y los consumidores de segundo orden se alimentan de los organismos que comen plantas, es decir, de organismos vegetarianos. Y los descomponedores finalmente hacen su trabajo cuando todos ellos o todos nosotros fallecemos, morimos, y en ese momento los descomponedores atacan la materia orgánica y la descomponen en sus componentes inorgánicos para devolverla al ambiente. Los productores son organismos autótrofos que realizan fotosíntesis en su mayoría. Dentro de los organismos autótrofos nosotros conocimos que las plantas, las algas y las cianobacterias, también llamadas algas verdes azuladas, elaboran su propio alimento y que tienen una importancia muy grande para el desarrollo de la vida en la Tierra, porque gracias a ellas se acumuló el oxígeno que permite que los demás seres vivos que no somos autótrofos podamos vivir en este planeta. Los consumidores y los descomponedores son organismos heterótrofos, al igual que nosotros, los seres humanos, y realizamos el proceso de fotosíntesis. Realizamos el proceso de respiración celular. El proceso de respiración celular se lleva a cabo en los distintos organismos heterótrofos gracias, ¿cierto?, al intercambio gaseoso que se produce entre dióxido de carbono y oxígeno atmosférico. La fotosíntesis y la respiración celular están estrictamente relacionadas entre sí, y nosotros ya conocimos que la fotosíntesis se produce en los cloroplastos y que la respiración celular se produce en las mitocondrias. La fotosíntesis se produce solo en células vegetales y la respiración celular se produce tanto en células vegetales como animales. La fotosíntesis puede ser medida por medio de la productividad primaria, y como les dije anteriormente, es la tasa fotosintética. Esta tasa fotosintética, que se refiere a la productividad primaria, PP, es una medida de la cantidad de energía lumínica transformada en moléculas orgánicas, en este caso glucosa, por un ecosistema, y que es almacenada en forma de biomasa. La biomasa es la cantidad de materia orgánica de un ecosistema. Los tipos de productividad primaria que existen son la productividad primaria bruta, que está relacionada con la cantidad de energía que produce un autótrofo en un tiempo dado, y la productividad primaria neta, que está relacionada con la cantidad de energía que produce en un tiempo determinado un organismo autótrofo, menos la respiración celular, en la cual se ven involucradas sus células. ¿Qué quiere decir? Que cuando un organismo autótrofo realiza la fotosíntesis, toda su energía, todo su trabajo está concentrado en la productividad primaria bruta. Pero al interior de las células vegetales existen las mitocondrias, y las mitocondrias realizan respiración, por lo tanto ellas utilizan una cantidad de energía. Esa cantidad de energía que utilizan no está disponible, y como no está disponible, vemos, ¿cierto?, que para el crecimiento y la reproducción de ese organismo autótrofo solo queda la productividad primaria neta, que es la que queda disponible al final para el resto de los organismos que somos consumidores heterótrofos. Por lo tanto, la planta realiza para sí misma toda la productividad primaria bruta. ¿Bien? Descuente lo que utiliza
para respirar, y todo lo que queda se llama productividad primaria neta. La actividad humana y la productividad primaria. Los seres humanos estamos constantemente interviniendo en nuestro entorno, y ustedes pueden ver en la lámina, en la segunda lámina, donde un bosque se encuentra parcialmente quemado. Si yo pregunto, ¿cuál de estos dos lugares tiene mayor tasa fotosintética? La respuesta lógica sería que el bosque que está verde, porque sus árboles están vivos, realizan la fotosíntesis. En cambio acá, ¿cierto? Si bien es cierto, existen algunas hojas, algunas ramas que pueden realizar la fotosíntesis, existe una gran parte de él que está quemado, por lo tanto su tasa fotosintética es mucho menor que antes, cuando el bosque aún no había sido incendiado. ¿Bien? Ahora, con respecto a la información, todos los detalles y con mayor profundidad se encuentran en su guía. Para eso, usted tiene que leerla y empezar a resolver las actividades que se le piden. ¿En qué zona de los océanos habrá mayor productividad primaria? Para esto, la guía también les menciona la productividad primaria de los distintos ecosistemas, entre ellos los ecosistemas marinos. Luego, se les pide analizar un gráfico que está relacionado con la productividad primaria de distintos ecosistemas de nuestro planeta, donde se les indica qué superficie de tierra ocupan, cuál es la productividad primaria neta en el año para cada uno, y cuál sería el porcentaje de su productividad primaria neta para el planeta Tierra. Ustedes deben comparar datos, deben mirar barras, deben comparar datos y luego resolver las preguntas. La primera pregunta le pide comparar la productividad, el aporte a la productividad primaria o total de los arrecifes y lechos de algas con los desiertos extremos de rocas, arena o hielo. ¿Bien? Y extraer una conclusión. La segunda actividad le pide explicar por qué los océanos abiertos y las selvas tropicales contribuyen al planeta con una productividad primaria neta similar, a pesar que sus porcentajes de superficie en la Tierra son distintos. La tercera actividad está orientada a ver los efectos que tiene la acción del ser humano sobre la productividad primaria de un ecosistema. ¿Qué pasa si en cualquier ecosistema marino, por efecto de actividad humana o ya sea por efecto de actividad natural, ¿cierto? De procesos biológicos naturales, su productividad primaria disminuye? ¿Qué pasaría con ese ecosistema? ¿Qué pasaría con los organismos que habitan ahí, que viven en ese ecosistema? ¿Y qué pasaría con el ser humano que vive de ese ecosistema, como por ejemplo los trabajadores pesqueros de esa zona? La idea es que usted logre explicar cómo la productividad primaria también afecta el estilo de vida de los seres vivos que estamos viviendo a expensas de ellos. Recuerde que la productividad primaria tiene que ver con la tasa de fotosintética, es decir, con la fotosíntesis que realizan los organismos autótrofos. La siguiente pregunta es explicar mediante un ejemplo la manera en que las acciones humanas afectan la productividad de un ecosistema. En su guía, usted tiene un ejemplo con respecto a este tema. Puede guiarse por ese ejemplo para plantear otro o bien trabajar el mismo que se expone en la guía. Y por último, explicar, ¿cierto?, qué efectos tiene el añadir fertilizantes a un terreno para poder ver, ¿cierto?, cómo cambia la composición del agua, que es uno de los nutrientes que necesitan los organismos autótrofos para producir fotosíntesis, e indicar qué conclusiones se pueden sacar a partir de la investigación observando el gráfico, indicar en cuánto aumentó la biomasa con respecto al grupo control, recordar que la biomasa es la cantidad de materia orgánica que existe en el ecosistema. Luego, el tipo de actividad antrópica que está generando. La actividad antrópica es aquella generada o transformada por una actividad desarrollada por el hombre, es decir, una actividad donde el ser humano intervino. O, ¿cierto?, qué tipo de actividad natural puede generar un aumento de estos nutrientes en el ambiente costero. Usted decide cuál de los dos puede contestar. Si una actividad en la cual el hombre ha intervenido, o una actividad natural
en la cual la naturaleza ha provocado que aumente la cantidad de nitrógeno, de fósforo en esta biomasa que se está estudiando del ambiente costero. Finalmente, si tiene dudas, si tiene consultas, los espero en clases.